La madrugada del 23 de enero de 2026, Omar García Harfuch autorizó algo que nadie esperaba, un cateo sorpresa en una casa de la Colonia del Valle en la Ciudad de México que llevaba casi 7 décadas cerrada, intacta, suspendida en el tiempo. ¿El dueño? Pedro Infante. Y lo que encontró dejó a todo el país sin palabras. Durante 69 años, nadie se atrevió a abrir esa puerta. No por miedo al crimen, ni por violencia, sino porque detrás de ella estaba enterrada una verdad que México prefirió no tocar desde 1957. Ahí pasó sus últimos días Pedro Infante Cruz antes de subir al avión que terminó en tragedia. Y esa mañana, por primera vez desde su muerte, alguien decidió cruzar el umbral. Lo que encontraron dentro no solo reabrió una casa. Reabrió una historia que millones creían cerrada para siempre. A las 6:15 de la mañana, sin conferencia de prensa ni filtraciones, un pequeño equipo entró con una orden judicial de 12 páginas. No llevaban esposas ni armas largas. Llevaban guantes blancos, cámaras de alta resolución y especialistas en conservación histórica. No buscaban delincuentes. Buscaban documentos. Objetos. Respuestas. Y algo más difícil de nombrar, confirmar si la historia oficial estaba completa. La pregunta era inevitable, ¿por qué abrir ahora una casa cerrada desde el 15 de abril de 1957? ¿Qué podía quedar pendiente después de 69 años? Cuando una historia está cerrada, nadie vuelve a girar la llave. La versión conocida es casi sagrada. Nacido en 1917 en Mazatlán y criado en Guamúchil, Pedro pasó de carpintero y mecánico a estrella nacional. En 1948, con Nosotros los Pobres, dejó de ser actor y se convirtió en símbolo. Filmó más de 60 películas en menos de una década, grabó más de 300 canciones y se volvió el rostro emocional de un país entero. Sus rancheras y boleros sonaban en cada casa, su imagen representaba al hombre humilde, leal y valiente que México quería creer que era. Pero fuera de cámara, su vida era compleja. 3 relaciones formales, conflictos legales, hijos en distintos hogares, titulares constantes en la prensa. Y una obsesión que nunca ocultó, volar. Obtuvo su licencia de piloto comercial y encontraba en la cabina una libertad que la fama le negaba. El 15 de abril de 1957 pilotaba un avión militar estadounidense rumbo a Mérida. Durante el despegue algo falló. El avión perdió altura, impactó contra una vivienda y explotó, murió a los 39 años, el duelo paralizó al país. Más de 1 millón de personas acompañaron su funeral. Y aún así, muchos se negaron a creerlo. El cuerpo estaba calcinado. Surgieron rumores de confusión, de suplantación, de una muerte fingida para escapar de la presión, de las deudas, del caos sentimental. Durante décadas aparecieron hombres que afirmaban ser él. Cada tanto, un periódico reavivaba la posibilidad. El gobierno y la familia lo negaban, pero la duda nunca murió del todo. Quizá porque aceptar su muerte era aceptar que también moría una época, la del cine dorado, la del México de barrio y palabra firme. Por eso la casa de la del Valle se volvió casi un santuario. La compró en 1954, no era su residencia principal, sino un refugio privado donde guardaba objetos y papeles que no llevaba a su hogar familiar. Tras su fallecimiento quedó enredada en una sociedad mercantil. Nadie la disputó. Pasó a un hijo, luego a herederos que jamás la habitaron. Pagaban impuestos, mantenimiento mínimo, pero no movían nada. Las cortinas siempre cerradas. Los cajones intactos. Los vecinos veían entrar al personal de limpieza una vez al mes con instrucciones claras, no abrir, no revisar, no tocar. Si te interesan historias como esta, contadas con respeto y profundidad, suscríbete al canal Operación Harfuch. Aquí no contamos chismes, contamos historias de verdad y los operativos más importantes de Harfuch. Con el tiempo surgió una versión susurrada. Que Pedro había dejado indicaciones precisas de mantener ese lugar exactamente como estaba. ¿Por qué? ¿Qué podía guardar una casa que debía permanecer sellada por casi 7 décadas? En enero de 2026, un historiador publicó un artículo sobre vacíos documentales en la época dorada del cine mexicano. Señalaba que, sorprendentemente, había menos archivos oficiales de Pedro que de figuras menos relevantes. Contratos inexistentes, correspondencia no verificada, decisiones financieras sin rastro claro.
No acusaba nada, pero insinuaba algo inquietante, quizás ciertos documentos nunca entraron al dominio público. Un mes después falleció la última descendiente que vigilaba legalmente la propiedad. Los nuevos herederos, alejados del mito, consideraban venderla. La posibilidad de que la casa se convirtiera en restaurante o hotel encendió alarmas culturales. Si se dispersaba su contenido sin catalogarlo, lo que hubiera dentro se perdería para siempre. Ahí entró Harfuch. No para expropiar ni acusar, sino para asegurar que antes de cualquier cambio quedara registro oficial de todo. Sin espectáculo, sin ruido. La operación requería discreción total. Esa mañana llegaron 3 vehículos indistintivos. 9 personas descendieron. Abogados con la orden judicial, especialistas del Archivo General de la Nación, fotógrafos forenses, un experto en catalogación cultural. Y Harfuch, vestido de civil, grabando cada observación. El encargado de mantenimiento, que llevaba 4 décadas entrando una vez al mes sin alterar nada, los esperaba en la puerta. Durante 69 años México había evitado cruzar ese umbral. Esa mañana, finalmente, alguien decidió hacerlo. Y lo que encontraron dentro estaba a punto de reabrir una historia que muchos juraron que ya estaba cerrada. El encargado de mantenimiento temblaba cuando le mostraron la orden judicial. No era miedo a la autoridad, era miedo a romper una promesa. Nunca pensé que vería este día, alcanzó a decir, con la voz quebrada. La familia siempre repitió lo mismo, aquí nadie entra de verdad. A él lo habían entrenado para no preguntar. Limpiar polvo, pasar la aspiradora, revisar que no hubiera goteras. Nada más. Cuando le preguntaron si sabía qué había dentro de cajones, closets o habitaciones cerradas, negó con la cabeza como quien niega una tentación. Mi papá me dejó este trabajo con una sola regla, no busques, no toques. Hay cosas que no nos corresponden. Sacó una llave antigua, de esas que parecen pertenecer a otro siglo, y abrió la puerta principal. El aire que salió no olía a casa, olía a encierro, a tiempo detenido, a décadas acumuladas en silencio. Harfuch fue el primero en cruzar. Detrás entraron los especialistas, guantes blancos, cámaras, libretas. Nadie hablaba fuerte. Era como si supieran que la casa podía escucharlos. La sala estaba congelada en 1957. Muebles de madera oscura, un sofá deslavado pero firme, una alfombra persa auténtica, y en las paredes, fotografías enmarcadas de Pedro Infante. No eran imágenes promocionales ni posados. Eran momentos privados. Pedro riendo sin actuar, Pedro exhausto después de filmar, Pedro abrazando a gente que no era famosa, amigos que la historia nunca registró. Había algo inquietante en ver al mito sin su máscara. En una esquina descansaba un tocadiscos viejo junto a una pila de acetatos. Entre discos comerciales, encontraron varios sin etiqueta, de los que se usaban para pruebas de estudio. No se atrevieron a reproducirlos ahí. Solo los marcaron y los sellaron para análisis posterior. Cada objeto se trataba como si pudiera romperse con una respiración. La cocina también seguía viva de otra época, tazas colgadas, platos en alacenas, una cafetera de peltre sobre la estufa, recetas escritas a mano en papel amarillento, comida sinaloense como si alguien la hubiera apuntado para no olvidar un sabor de casa. Todo parecía esperar a que alguien volviera. Arriba había 3 cuartos. El primero era un dormitorio de invitados, casi vacío. El segundo era distinto, más íntimo. Una cama matrimonial, un buró con lámpara, un espejo antiguo. En el closet, trajes de charro usados en películas, camisas de vestir, zapatos con suela gastada, señales de vida real, no de leyenda. En el cajón del buró apareció lo que nadie esperaba encontrar intacto, cartas. Docenas. Algunas de sus hijos, con dibujos y frases torpes que dolían por su simpleza, te extrañamos, papá. Otras de sus esposas, amor, reproche, súplica, resignación. Y también borradores de cartas de Pedro, copias que él mismo guardó. En una dirigida a Lupita Torrentera, fechada en 1952, confesaba que había fallado, que había causado un dolor imposible de reparar, pero insistía en algo, que su amor por cada hijo no se dividía, se multiplicaba. Era una frase que no pertenecía al ídolo, pertenecía al hombre. Los especialistas no leyeron todo. Fotografiar, preservar, catalogar. Ese era el límite. Porque la tercera habitación fue la que cambió la temperatura del operativo.
Era el estudio personal de Pedro Infante. Un escritorio grande con cajones, estantes llenos de libros de aviación y mecánica, manuales de motores, partituras con anotaciones hechas a mano, mapas de rutas aéreas con marcas sobre México. Sobre el escritorio, debajo de una capa de polvo que nadie se atrevió a retirar durante años, había contratos cinematográficos con cláusulas extrañas para la época. Porcentajes de taquilla, control creativo, acuerdos que sugerían que Pedro negociaba como alguien que sabía lo que valía. También había papeles legales de sus matrimonios, borradores de separación, cartas con abogados, documentos de reconocimiento de paternidad. Y entonces apareció lo que obligó a Harfuch a llamar de inmediato a los especialistas jurídicos, un testamento. No el conocido. Otro. Estaba fechado el 10 de abril de 1957, 5 días antes del accidente. Era holográfico, escrito completamente de puño y letra, firmado, con intención clara de ser legal. Arrancaba con una frase que heló el cuarto: si están leyendo esto es porque lo peor pasó y no pude regresar. Pedro hablaba de su vida complicada, de errores que lastimaron a quienes amaba. Y luego colocaba el centro del misterio sobre esa casa. Decía que ese lugar y lo que guardaba era su verdad privada, aquello que no podía vivir en la imagen pública. Ordenaba que la casa permaneciera cerrada al menos 50 años tras su muerte. Que nada se vendiera ni se exhibiera. Que las cartas se resguardaran hasta que sus hijos tuvieran la edad y estabilidad para decidir. Incluso nombraba un albacea exclusivo para esa propiedad, separado de la albacea de su herencia. Pero el párrafo final era el golpe. Pedro explicaba que no huía ni se escondía, que solo necesitaba un espacio donde ser humano sin destruir lo que había construido. México, escribía, necesitaba más al símbolo que al hombre complicado. Que cuando él fuera más recuerdo que persona, entonces quizá podrían conocerlo completo sin romper el mito. Ahí estaba la razón del encierro. No era superstición ni capricho familiar, era una instrucción directa, obedecida durante 69 años, aunque nunca se formalizó ante notario por la muerte inmediata. Eso habría un problema enorme en 2026. El testamento oficial repartió la herencia de cierta manera, pero este documento privado añadía reglas sobre una propiedad específica que la familia siguió por décadas fuera del sistema. ¿Qué validez tenía ahora? ¿Quién podía decidir el destino de todo lo que había ahí dentro? Harfuch entendió que ya no estaban catalogando una casa histórica. Estaban frente a un punto ciego del legado cultural de México. Llamó, por canal encriptado, a la Secretaría de Cultura y explicó lo encontrado. En ese momento, el operativo dejó de ser discreto por naturaleza y se volvió delicado por consecuencias. Durante 6 horas trabajaron sin pausa. Más de 3.000 fotografías de alta resolución. 147 documentos legales registrados. 89 cartas personales catalogadas. 34 acetatos sin etiqueta preservados. Ropa, libros, mapas, manuales, todo quedó asentado como evidencia de un segundo Pedro Infante, el que vivía detrás del personaje. Mientras el equipo avanzaba, Harfuch se sentó en la sala, en ese sofá desteñido, y comenzó a entender lo que la casa gritaba sin sonido. Pedro había construido 2 legados, el público, impecable, el héroe del pueblo, y el privado, lleno de contradicciones, de amores cruzados, de responsabilidades imposibles, de una soledad que la fama no cura. Y decidió blindar el primero del segundo. No por vergüenza. Por estrategia. O por amor a un país que exigía ídolos perfectos. Al mediodía, el cateo terminó formalmente. Los papeles frágiles fueron sellados para traslado al Archivo General de la Nación. Las cartas se guardaron en sobres de conservación. El testamento quedó en caja de seguridad legal. Antes de irse, Harfuch subió una última vez al estudio y se detuvo frente al escritorio donde Pedro escribió esas líneas 5 días antes de morir. ¿Presentía algo? ¿O solo era un hombre que sabía que volar siempre cobra su precio? Entonces vio una fotografía en la pared que no había notado al entrar. Pedro solo, en la cabina, mirando al horizonte. No era la sonrisa de película. Era una mirada contemplativa, casi triste. La de alguien que lo alcanzó todo y descubrió que el éxito no arregla lo humano. Harfuch tomó una foto con su celular personal, no para el expediente, sino porque sintió que ahí estaba el verdadero núcleo de todo. Cuando salió, el encargado lo esperaba. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. ¿Museo? ¿Venta?
Harfuch respondió lo único que podía: no lo sé. Eso lo decidirán otros. Pero ya quedó documentado. Ya no se va a perder. El hombre asintió con una calma extraña. Mi padre decía que don Pedro era el hombre más solo que conoció. Rodeado de millones, pero solo, porque nadie veía al hombre, solo al ídolo. Esta casa era donde podía quitarse la máscara. Los 3 vehículos se alejaron cerca de la 1 de la tarde. Sin sirenas. Sin cámaras. Sin reporteros. Solo vecinos mirando desde lejos la casa que por décadas fue un rumor, preguntándose qué acababa de pasar detrás de esa puerta que México juró no volver a abrir. Durante 3 semanas nadie supo que el cateo había ocurrido. El silencio fue absoluto hasta el 15 de abril de 2026, exactamente 69 años después de la muerte de Pedro Infante, cuando un periodista reveló la existencia de un testamento desconocido hallado en su antigua casa. El país reaccionó de inmediato. El nombre de Pedro se convirtió en tendencia y las viejas teorías sobre su supuesta muerte fingida regresaron con fuerza. Pero esta vez había un documento. Un texto escrito 5 días antes del accidente. Y su contenido no sugería escape ni conspiración, sino algo mucho más humano, un hombre consciente de su propia fragilidad. La familia se dividió públicamente. Algunos exigían que todo regresara a manos privadas. Otros defendían que Pedro ya era patrimonio cultural y que su historia completa debía conocerse. El debate legal se volvió complejo. ¿Tenía validez un testamento holográfico no protocolizado? ¿Podía el Estado retener documentos por interés cultural? ¿Quién debía decidir realmente? En mayo de 2026 se realizó una reunión clave con descendientes directos. Fue tensa, pero terminó en consenso. Los documentos serían donados al Archivo General de la Nación bajo condiciones. Las cartas más íntimas quedarían selladas 25 años más, los contratos y documentos históricos serían accesibles a investigadores, el testamento se publicaría íntegro. Cuando el texto salió a la luz en junio, ocurrió algo inesperado, no destruyó el mito, lo transformó. Pedro hablaba sin pose. Admitía errores, hablaba del peso de la fama, del amor multiplicado hacia sus hijos, de la diferencia entre el hombre real y el símbolo que México necesitaba. Una frase se volvió viral. Los héroes perfectos no existen, solo hombres que hacen lo mejor que pueden. Lejos de debilitar su figura, la humanizó. Las reproducciones de sus películas y canciones aumentaron de forma masiva. Nuevas generaciones comenzaron a mirarlo no como un ídolo lejano en blanco y negro, sino como alguien que enfrentó dilemas universales. En septiembre de 2026, la casa abrió como museo. No glorificaba al charro sonriente. Mostraba al hombre, el escritorio, las cartas, el tocadiscos, los mapas de vuelo. Un espacio íntimo que explicaba la distancia entre imagen pública y vida privada. Cuando finalmente Harfuch habló del caso meses después, dijo algo que resumió todo: no se trató de exponer secretos, sino de preservar la verdad completa hasta que México estuviera listo para verla. Y quizás, por primera vez, lo estaba. Un investigador de la UNAM planteó algo que cambió la conversación. Pedro Infante entendió la construcción de su imagen pública mucho antes de que existiera el concepto de marca personal. Eligió cuidadosamente sus papeles, protegió su reputación y separó de forma consciente al hombre del símbolo. No fue accidente. Fue decisión. Las cartas que permanecieron selladas generaron debate. Algunos exigían apertura total inmediata. Otros defendían el derecho de proteger a personas vivas mencionadas en esos textos. El acuerdo de esperar 25 años más fue un punto medio. La historia saldría, pero sin causar daño innecesario. Mientras tanto, la teoría de que Pedro fingió su muerte comenzó a desmoronarse. El testamento no hablaba como el de un hombre que planea desaparecer. Análisis de escritura y materiales confirmaron su autenticidad. Poco a poco, la mayoría aceptó lo evidente: Pedro murió en 1957. Lo difícil nunca fue la evidencia, fue el dolor. En enero de 2027 murió Irma Dorantes. En sus últimos meses habló con una franqueza inesperada. Dijo que Pedro sabía que su vida era complicada y que eligió qué legado dejar. No es mentir, afirmó él, según ella. Es decidir qué historia permanece. Sus últimas palabras fueron un mensaje simbólico, que el secreto se había guardado el tiempo suficiente. En febrero, un simposio académico analizó el fenómeno cultural.
Concluyeron que el cateo no solo reveló documentos, obligó a México a reconciliar mito y humanidad. Pedro no perdió grandeza al mostrarse imperfecto. La ganó. Para finales de 2027, la historia se estabilizó. El museo funcionaba con respeto. Los archivos se estudiaban sin sensacionalismo. Las canciones seguían vivas, pero ahora con contexto. Las distintas ramas familiares encontraron cierta paz. En noviembre de ese año, una estampilla oficial mostró a Pedro solo en la cabina de su avión, mirando el horizonte. No el charro sonriente. Debajo, una línea del testamento: dejen que México tenga al Pedro Infante que necesita. Quedaron preguntas sin respuesta. ¿Por qué exactamente en 2026? ¿Fue coincidencia o decisión estratégica? ¿Qué contienen las cartas selladas? ¿Se respetó completamente su voluntad o solo parcialmente? Pero quizá esa incertidumbre es parte del legado. Pedro Infante fue contradicción viva, héroe público, hombre imperfecto, símbolo nacional y ser humano vulnerable al mismo tiempo. El cateo no reveló un escándalo devastador. Reveló algo más profundo. Pedro sabía quién era y sabía cómo lo veía México. Y eligió manejar esa distancia con intención. 2 años después, la conversación sigue abierta. Porque la historia de Pedro no trata solo de un actor del pasado. Trata de todos nosotros, intentando equilibrar lo que somos con lo que el mundo espera que seamos. La puerta se abrió. Y México decidió que podía amar al mito y al hombre al mismo tiempo.